Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias de la Electrónica. Proyecto final, diseño de un piezoresistor. Nombre, Gabriel Huerta Sánchez, matrícula 2016-57932. Materia, tópicos selectos de NEMS. Maestra, Blanca Susana Soto. Periodo, primavera 2022. Bueno, primero empezaremos con definir qué es NEMS o MEMS. El término sistemas microelectromecánicos o SMEM del inglés Microelectromechanical Systems o MEMS se refiere a la tecnología electromecánica de dispositivos microscópicos, sobre todo los que tienen partes móviles. El concepto fusiona a una nanoescala los sistemas nanoelectromecánicos SNEM o NEMS en inglés y la nanotecnología. Los NEMS son también denominados micromáquinas en Japón o tecnología de microsistemas MST en Europa. Uno de los elementos más utilizados es un sensor de presión piezoresistivo. ¿Pero qué es un sensor de presión piezoresistivo? Bueno, un sensor piezoresistivo es un dispositivo que hace uso de cambios en la resistividad de ciertos materiales semiconductores cuando se somete a un esfuerzo mecánico para realizar una acción electrónica. Este fenómeno piezoresistivo se basa en la tendencia de estos materiales a sufrir cambios en sus características resistivas latentes cuando se flexionan por exposición a presión o estrés. Esto provoca un cambio correspondiente en cualquier corriente eléctrica que pase a través del dispositivo, lo que se traduce en una medición o lectura. Los materiales semiconductores comúnmente usados en dispositivos piezoresistivos son generalmente las mismas familias básicas de metal y silicona que se usan en la mayoría de los componentes electrónicos. Estos componentes están disponibles con una amplia gama de características y sensibilidad para adaptarse a los requisitos de diversas industrias. Los sensores de presión piezoresistivos. El elemento de medición es un puente Wheatstone con base de silicio. Se extiende mínimamente bajo presión, cambiando la resistencia eléctrica de esta manera. Este efecto se conoce como efecto piezoresistivo. Bueno, ¿qué es un puente de Wheatstone? El puente de Wheatstone es un arreglo de cuatro resistencias para determinar el valor de una resistencia desconocida. El arreglo es compatible con señales de DC y AC para su polarización de voltaje. La configuración del puente se realiza con las resistencias conectadas en dos conjuntos de dos resistencias. Se toman dos nudos para polarizar el puente y los otros dos nudos para medir la diferencia de tensión. El puente de Wheatstone fue aplicado por primera vez en 1832, sin embargo, gracias a Charles Wheatstone, en 1843 fue que se popularizó y se le dio el nombre que tiene actualmente. Aplicaciones. El sensor piezoresitivo se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones que involucran la medición de tensión mecánica. La industria automotriz los emplea como sensores de vacío y presión o para indicar los niveles de petróleo y gas. También se utilizan en el campo médico en dispositivos como equipos de medición de la presión arterial. Los medidores de profundidad utilizados por los buceadores de aguas profundas también emplean tecnología de sensores piezoresistivos para producir lecturas de profundidad precisas. Estos dispositivos también se utilizan en altímetros de aeronaves e instrumentos de presión barométrica. Cálculos. Primero vamos a calcular la resistencia. Para hallar la resistencia utilizaremos la siguiente fórmula, donde ρ es la resistividad del material, A es el área transversal de la estructura, L la longitud del componente y R la resistencia de la estructura. El material que utilizaremos para esta parte es el silicio policristalino de tipo P, por lo que para calcular la resistencia de las terminales vamos a sustituir los siguientes valores. Rho igual a 0.15, L 58.5 micrómetros, A 58.5 micrómetros por 100 nanómetros. Al sustituir nos da un valor de 1.5 por 10 a la 6 ohms.
Bueno, ahora para calcular la resistencia de los sensores verticales utilizaremos los siguientes datos. Rho 0.15, L 234 micrómetros, área A 234 micrómetros por 100 nanómetros. Sustituir y realizar la operación con la fórmula nos da un valor de 1.5 por 10 a la 7 ohms. Por último, para calcular la resistencia de nuestros sensores horizontales, sustituiremos los valores siguientes. Sustituir nos va a dar un valor de 7.5 por 10 a la 6 ohms. Ahora procedemos a calcular el desplazamiento máximo. Eso lo calculamos con la siguiente fórmula, donde D es la rigidez a la flexión, L es la longitud, delta máximo es el desplazamiento máximo y P va a ser la presión aplicada. Contamos con los datos siguientes, que es L, la longitud 580 micrómetros, y P, que va a ser nuestra presión aplicada, en este caso va a ser 101.000 pascales. P, que es la rigidez de la flexión, no la tenemos, por lo que procedemos a calcularla. La rigidez a la flexión es representada por una letra D y se calcula de la siguiente fórmula, donde D es la rigidez a la flexión, E, módulo de Young, E, el espesor de la membrana, V, la razón de Poisson. Rigidez a la flexión. En esta parte vamos a utilizar silicio policristalino tipo N, por lo que ya conocemos el valor del módulo de Young y la razón de Poisson. Nuestro módulo de Young es de 160 gigapascales y nuestra razón de Poisson es de 0.22. T va a ser nuestro espesor, que en este caso será de 20 micrómetros. Sustituir y realizar la operación nos da que la rigidez a la flexión es de 1.1209 por 10 a la menos 4 pascales por metro cúbico. Ahora de que tenemos la D, regresamos a nuestra fórmula del desplazamiento máximo y la sustituimos en la ecuación. Sustituir nos da un valor de 1.4025 por 10 a la menos 7 metros. Bueno, ahora procedemos a explicar el diseño de nuestro piezoresistor en el software COMSOL Multiphysics. Bueno, primero empezamos por seleccionar un asistente de modelo. Vamos a seleccionar 3D y vamos a agregar los estudios. En este caso, en ACDC, vamos a agregar los estudios correspondientes y también en la mecánica estructural vamos a agregar nuestro estudio que va a ser la mecánica de sólidos. Lo seleccionamos y damos en agregar. Bueno, ya habiendo ingresado nuestros parámetros en el software de COMSOL, el cual nuestra longitud va a ser de 235 micrómetros, nuestra T, que es el espesor, va a ser de 20 micrómetros, B, que va a ser nuestra medida del bastidor, es de 819 micrómetros, y las siguientes medidas es para todas las terminales y los piezoresistivos. PA va a ser la presión aplicada. Y bueno, nos vamos a ir a geometría. En geometría de plano vamos a agregar nuestros componentes, empezando por la membrana, con un cuadrado, y el bastidor también va a ser con un cuadrado. Después vamos a ir agregando uno a uno las terminales con la herramienta de rectángulo. Y vamos a ir, aparte de agregándolas, también posicionándolas. Van a haber dos de manera transversal y dos de manera longitudinal. Primero vamos a agregar dos puntos que nos van a servir posteriormente para realizar nuestros estudios de la flexión. Uno va a ser en esta área, punto, y el otro va a ser en el otro peso resistivo. Un punto va a ser en la parte longitudinal y el otro punto va a ser en la parte transversal.
Ya habiendo construido todo nuestro piezo resistor, vamos a realizar una extrusión que va a ser del espesor ya mencionado, que era de 20 micrómetros. En esta parte extruimos con una distancia de 20 micrómetros. Bueno, ahora procedemos a definir. eh, Aquí en definiciones nos vamos a dar clic derecho, selecciones y seleccionar esta parte que es explícito. En una de ellas vamos a seleccionar el material tipo N, que va a ser toda excepto la parte de las terminales y los piezos resistivos. Otra sección va a ser la parte de los piezos resistivos, en las cuales vamos a seleccionar los piezos resistores. La otra parte va a ser las conexiones, las cuales vamos a agregar material de aluminio. Vamos a seleccionar todas las terminales y las conexiones sin seleccionar los piezoresistores, como se muestra aquí en pantalla. Eh, También otra sección va a ser seleccionar toda la membrana, el bastidor y las interconexiones. Esta parte va a ser piezoresistores con las terminales y sus respectivas interconexiones. Ahora procedemos a agregar los materiales. En la parte de los piezoresistores se va a agregar silicio policristalino tipo P. En la parte de la membrana y el bastidor se agregará el silicio policristalino tipo N. Y por último, en la parte de las terminales y las interconexiones se agregará el material de aluminio. Posteriormente, para la mecánica de sólidos, vamos a seleccionar en la carga de contorno donde se va a ejercer la presión. En este caso seleccionamos la presión, vamos a asignar PA, ya fue asignada en el área de parámetros que son 101 kilopascales. Bueno, posteriormente después de agregar la carga de contorno vamos a crear una restricción fija. Vamos a hacer que quede restringido el bastidor en la parte de abajo, para que así la presión solamente afecte sobre la membrana y el bastidor quede totalmente fijo. Ahora, en el área de corrientes eléctricas de corteza, nuestras terminales 1, 2, 3 y 4, vamos a asignarles voltajes o tierras respectivamente. La terminal 1 va a tener un voltaje de 5. Nuestra terminal de aquí va a ser tierra. La terminal 2 también va a ser voltaje. Esta va a tener una corriente de 0. Y la terminal 3 va a ser de igual manera que la terminal 2. Bueno, después de haber agregado nuestras terminales, procedemos a agregar la multifísica. En este caso vamos a elegir la de efecto piezo-resistivo y vamos a seleccionar nuestras piezo-resistencias donde va a ser aplicado este efecto. Después de agregar la multifísica, procedemos a hacer el mallado. En este caso hicimos el mallado casi elemento por elemento para hacer un mejor mallado. Posteriormente, después de hacer nuestro mallado, pasamos a hacer nuestros estudios. En nuestro estudio estacionario vamos a apoyarnos de un barrido que va a ir de 0 a 101 kilopascales y va a ir de 20 kilopascales en 20 kilopascales. Bueno, empezaremos por ver nuestro desplazamiento máximo. Como podemos observar, la mayoría de nuestra presión se ubica en el centro de nuestro piezoresistor. Esto se debe a que restringimos nuestro bastidor. Es por eso que nuestra presión se encuentra en el centro mayormente.
Y como podemos ver, la tensión máxima sobrepasa ligeramente 14 por 10 a la menos 8 pascales. Si nos damos cuenta, nos había dado un valor de nuestro desplazamiento máximo de 1.4025 por 10 a la menos 7 o 14.025 por 10 a la menos 8. Entonces, no varía mucho nuestros cálculos de lo arrojado en el software. Bueno, ahora procedemos a ver la tensión von Mises. En esta, como podemos darnos cuenta, la mayoría de la tensión se ubica cerca de la zona restringida. Ahora pasamos a ver la tensión directamente en nuestros piezoresistores. Bueno, primero veremos la tensión en uno de los laterales de nuestro resistor horizontal, que sería este. Bueno, podemos ver que esta sería nuestra tensión. Eh, entonces, entre más presión, más tensión va a haber. Ahora también, posteriormente pasamos a ver cuál sería la tensión en nuestra resistencia vertical, la cual sería la de acá. Y bueno, esta sería la presión en nuestra resistencia vertical. Nuestro gráfico sale de esta manera, ya que como vimos anteriormente en la tensión con Mises, la mayoría de la tensión se ubica cerca de la zona de restricción, por lo que aquí en este gráfico podemos hacernos una idea de que en esta parte va a ser máximo y entre más nos acerquemos hacia al centro de la membrana, menor tensión va a tener, por lo que nos sale de esta manera nuestro gráfico. Bueno, ahora vamos a utilizar nuestros puntos que anteriormente dijimos que utilizaríamos para unos estudios. Bueno, el punto de nuestro piezoresistor horizontal sería su gráfica, sería esta. Vemos que es de una manera lineal, entre más presión, mayor tensión, llegando a una tensión máxima ligeramente arriba de 1.5 por 10 a la 7 newton sobre metro cuadrado, en una presión de 1 por 10 a la 5 pascales. Bueno, ahora el punto en nuestra resistencia vertical se comporta de la misma manera, entre mayor presión, mayor tensión, solo que esta vez la mayor tensión llega ligeramente arriba de 7 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, igualmente con una presión máxima de 1 por 10 a las 5 pascales. Ahora podemos ver el resultado de nuestro potencial eléctrico. Como anteriormente fue mencionado, en una terminal se pusieron 5 volts, en la terminal 1, en la terminal 2 y 3 se agregó una corriente que sería en este caso de 0 amperes, y en la terminal inferior derecha pusimos nuestra tierra. Aquí podemos ver en colores cómo va nuestro potencial eléctrico. Bueno, anteriormente vamos a ver el estudio de nuestra variación en directamente en nuestro piezo resistor en, conforme a la presión aplicada. Primero veremos nuestra matriz de resistividad en nuestro resistor horizontal, el cual sería el que se encuentra de este lado. Podemos ver que entre más presión va variando más nuestra resistividad. Del lado izquierdo en el eje de las Ys tenemos el valor de nuestra resistividad en ohms. Como podemos notar, la mayor variación es en el componente XX,
y esto es de esperarse ya que lo estamos realizando en el piezoresistor horizontal. Entonces, al ver nuestro cambio en matriz de resistividad, podemos ver que el cambio de resistividad mayor es alrededor de 0.0012 ohms por metro. Bueno, ahora veamos nuestra matriz de resistividad en nuestro componente vertical, el cual sería nuestro piezoresistor de acá o el de acá. Bueno, aquí podemos ver nuestro cambio es más notorio que en nuestro componente horizontal. Este llega a una variación de alrededor entre 55 y 60 ohms por 10 a la menos 5. Eh, la mayor variación es en el componente YY y el cual lo vemos más específicamente en esta gráfica. Vemos que su cambio máximo, como anteriormente mencioné, es entre 55 y 60 por 10 a la menos 5 ohms. Por último, vamos a ver la tensión piola. Este va a ser en nuestro componente horizontal. De este lado podemos notar cómo se comporta en nuestro piezoresistor horizontal. Y este gráfico es de cómo se comporta en nuestro piezoresistor vertical. Bueno, aquí podemos ver en este gráfico la diferencia de potencial que arroja nuestro puente de Winston y cómo se va comportando a medida que vayamos aumentando nuestra presión y cómo va a ir variando nuestra resistencia.